camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia. Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl. Como todos los días, vamos a estar analizando los eventos que están marcando los principales hechos noticiosos. Vamos a estar en el siguiente bloque conversando desde Estados Unidos con una periodista venezolana. Ella es cofundadora y directora general del diario electrónico Efecto Coyuyo, para analizar el estado previo a la asunción de Nicolás Maduro tras el fraude electoral y las tensiones que se están produciendo tanto afuera como dentro del país, particularmente por esta decisión que ha planteado Edmundo González, el que todo indica que fue el verdadero ganador de las elecciones presidenciales para ingresar al país. Y además la arremetida interna del gobierno, se habla de una fuerte represión, y entre esos aspectos estaría la detención del yerno de Edmundo González. Así que vamos a estar con toda esa situación previa, ¿no?, a este viernes 10 de enero, que es cuando asume nuevamente Nicolás Maduro, cuando continúa en definitiva en el cargo. Pero ahora nos queremos concentrar en el tema pensiones, porque hay mucho ruido, mucho ruido político, que se cae, que no se cae, que si el presidente Boric, que si los maximalismos de todos lados, etcétera, etcétera. Pero en definitiva queremos hablar con un experto que además presidió la segunda comisión. Recordemos, la primera fue presidida en 2006 por el actual ministro de Hacienda, Mario Marcel, la llamada Comisión Marcel, ¿verdad?, que emitió su informe, ¿no es cierto?, en ese año, y que, tal como yo conversaba anteriormente con quien vamos a hablar en un ratito, se posibilita a partir de esa comisión la reforma del 2008, que permitió, bajo el gobierno de la presidenta Bachelet iniciar, ¿no es cierto?, un proceso muy importante respecto a lo que se llamaba, porque ahora está la PGU, el pilar solidario, ¿no es así? Pero después hubo otra comisión, esta vez presidida por el economista David Bravo, entre el 2014 y el 2015, que también emitió conclusiones muy relevantes en un informe, ¿no es cierto?, entregado esta vez en el gobierno de la presidenta Bachelet II. Y es precisamente con quien queremos conversar hoy día, con David Bravo, economista, también académico de la Universidad Católica. David, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, Mirna. Encantado de estar acá en el programa. Gracias, David. Tú que has visto pasar tanta agua debajo de este puente, tantos años de discusión, ¿crees que estamos más cerca o más lejos de llegar efectivamente a un acuerdo que permita sacar adelante una reforma? Creo que estamos bastante al límite de tomar la oportunidad que tenemos para que en esta administración de gobierno haya un acuerdo. Eh, ya se, Como sabemos, ¿cierto? Entramos ahora en marzo a, a toda la discusión de las campañas presidenciales y bueno, la experiencia no es buena en ese sentido, ¿cierto? En 2017, la presidenta Bachelet a mediados de año, mandó un proyecto de ley al Congreso que obviamente no tuvo éxito. Eh, Porque, claro, hacerlo en el último año de gobierno es muy difícil, ¿cierto? Es simplemente, muchas veces actúa esto como un saludo simplemente, ¿no? Pero, Claro. y estamos en el último año, por supuesto que se ha venido trabajando desde antes. Pero el avance que se ha generado en el Senado creo que amerita esta posibilidad de espacio de acuerdo, pero estamos muy encima, ¿eh? Estamos bastante encima de los plazos Mm. y por eso es que creo que si es que todos, digamos, quisiéramos colaborar en que este acuerdo se posibilite, hay que darle el espacio, el oxígeno necesario, digamos,
cualquier discusión, mientras no conozcamos en verdad qué es lo que Mm. finalmente se está proponiendo, cuál sería el contenido del acuerdo, ahí la política es la que tiene que encontrar su momento. Básicamente podemos más bien como ayudar a que no ocurra, digamos, ¿cierto? Porque en realidad es complejo y si uno lo piensa también, estamos llegando a la posibilidad de tener algún acuerdo en el Senado, pero este es un acuerdo que no tiene mucho sentido si no tiene respaldo más general, ¿cierto? También en la Cámara, porque ya vimos que en la Cámara el proyecto inicialmente tuvo un desempeño que fue bastante eficiente. Entonces, posibilidad de acuerdo tenemos sí. eh, las probabilidades han jugado todas en contra, digamos, yo creo, siguen jugando un poco en contra. Y por tanto creo que lo que corresponde que todos tengamos en esto es como darle el espacio suficiente para que esto se pueda materializar y efectivamente logremos salir con un acuerdo que formalmente será el Senado, pero en estricto rigor no hay ningún espacio para llegar a un acuerdo en el Senado y luego que esto vuelva y entre en discusión en la Cámara. Es decir, aquí básicamente los distintos sectores tienen que alinear a a sus grupos, digamos, para que esto sea un acuerdo valioso. Si no, simplemente un acuerdo en el Senado, bueno, se va a quedar ahí y obviamente no va a ser refrendado posteriormente. Entonces, nos estamos jugando, estamos en ese momento y por eso es que el tono de las discusiones son complejas porque las arengas Mm. del labio muchas veces son está hablar como para cada galería, digamos, a la que cada político hace referencia, es algo muy común que ocurre en los periodos presidenciales, de elecciones, ¿cierto? Y eso es todo lo que no ayuda, más bien ayuda como a Claro. diferenciarse, ¿no? Sí, pues. Sí, David, déjame preguntarte lo siguiente para que entremos después a cuáles son los principales nudos que tú ves para efectos de sacar adelante la reforma. Desde un extremo, no más AFP que se acabe el sistema, ¿no es cierto? Eso ya en un punto que podríamos decir que se grafica en este tuit de Daniel Jadwe, que hay que retirar el proyecto, que no hay que seguir alimentando a las AFP entregándoles dinero y es la estafa, dice el robo, la estafa de las AFP. Y en el otro extremo, aquellos que señalan que no puede haber ni un solo, ni una milésima de punto de este 6% adicional para algún aspecto de solidaridad. Y entre medio hay los tironeos. ¿Dónde tú ves los principales nudos? Esta es una discusión que ha estado así básicamente manejada un poco por este tema ideológico, ¿no? Yo creo que se han generado algunos consensos en el tiempo. Esos consensos son, yo creo, digamos, no son reconocidos por todos, pero esos consensos son, primero, que, y sobre eso me parece a mí que se tienen que parar este acuerdo, se están parando los posibles acuerdos. Primero, que las refundaciones en verdad son una apuesta, digamos, muy compleja para los países, digamos, y en este caso simplemente decir, mire, no más FP, el sistema que tenemos. Yo creo que, por ejemplo, seguir hablando seguir destruyendo lo que en realidad sobre lo cual tenemos que construir es muy complejo y nos llevó, por ejemplo, a temas tan complicados como los retiros de fondos, que básicamente fueron un retroceso en el objetivo final, que son los montos de las pensiones. Entonces, los discursos, digamos, refundacionales, de verdad, creo que tienen que estar fuera. El gobierno era bastante parte de este discurso refundacional, tanto en su campaña como en el proyecto que mandó, y creo que ha estado dando señales bastante claras de moverse. Por supuesto, parte de esto también tiene que ver un poco con la discusión que hubo a propósito de los proyectos constitucionales, ¿cierto? Y en ese sentido se ha tendido como a moderar ese elemento. Eso yo creo que es clave, estas miradas de eh, que yo creo que a esta altura pienso que debieran estar fuera porque no tienen ninguna vinculación con ninguna información, ni con datos, ni nada, de que básicamente los recursos, eh, que las AFP son una estafa, cosas por el estilo, digamos, ¿cierto? Ujú. Creo que eso se ha ido como
aclarando. Obviamente hay que ir a los puntos importantes. Si tenemos un montón de problemas, si no, no estaríamos haciendo esta discusión. ¿Mm? Por otro lado, también el otro problema que ha tenido esto es que los instrumentos se endiosan, porque en definitiva el objetivo que queremos tener es un sistema que entregue mejores pensiones, que satisfaga los elementos centrales de un sistema de pensiones, eh, eh, pero nos quedamos en los instrumentos, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, eh, el tema es si esto va a cuentas individuales o no, y ese es básicamente al final ha sido el punto de discusión. Y pareciera que ahí se juega toda la vida, digamos, de los distintos conglomerados, quienes participan. Y en estricto rigor, Chile ha hecho bastante por la solidaridad en el sistema, en particular desde eh, desde el Pilar Solidario, como mencionaste, y después con la PGU, ¿no? Sin embargo, el gran problema de eso es que, es que efectivamente nos pone una presión muy fuerte sobre las arcas fiscales, digamos, por largo tiempo. Entonces el sistema tiene que equilibrarse. Y yo creo que en este minuto lo que se necesita es más ahorro. Y por eso que es urgente que empecemos a materializar lo que en teoría hay acuerdo, que es que se incrementen las cotizaciones. Ahora, ahí ha estado todo el punto. El Senado lo que ha hecho es algo interesante, porque ellos pusieron una mesa técnica, dijeron no vamos a llamar a expertos de ningún tipo, bueno, cada senador va a llamar a la persona que quiere y que estima que puede ser un experto, y por lo Claro. tanto esa comisión del Senado que funciona, sesiona públicamente, convocó, ¿cierto?, a una mesa técnica. Y yo creo que Ujú, generó un buen camino. El primer informe creo que fue muy importante. Se generaron consensos, se generaron acuerdos, y ahora dejó un poco armado el tema para que la discusión se materialice. Las soluciones específicas eh, van a tener que ser creativas, yo creo, porque hemos estado mucho tiempo en esto y lo que hemos estado escuchando de las posibles soluciones también tratan de ir un poco en esa creatividad, vale decir, esta idea de que, bueno, entendemos que, por ejemplo, podría ser que la solidaridad, o sea, necesitamos para poder incrementar las pensiones actuales, vamos a necesitar algunos recursos hoy día que se van a necesitar hoy día y no en 10 años más. Eh, eh, y entonces está este mecanismo, ¿cierto?, de decir, bueno, de repente puede haber un préstamo y entonces en realidad, sin romper el tema de la propiedad de los fondos, ¿cierto? Básicamente lo que hay ahí es una forma en la que se tiene que garantizar que esos recursos vuelven a las cuentas, pero en el camino, ¿cierto?, ayudan porque de otro modo no se podría, porque en definitiva los recursos fiscales están bastante limitados. Bueno, cierto pragmatismo es lo que uno escucha que se ha empezado a producir, mm, y que algunos a eso lo llamarán préstamo, y está la discusión de si es reparto, si no sé qué, si no sé cuál, pero nada de eso ayuda mucho en este minuto, y tenemos que esperar a que la solución finalmente vaya cuajando. Si eso significa que vamos a tener un calendario en el cual la tasa de cotización va a ir incrementándose del 10% actual. Después de toda esta discusión, seguimos teniendo el 10%. Cuando empezó la discusión en la Comisión Marcel 2006, ahorrábamos solo el 10% de nuestras remuneraciones mensuales, y hoy día, ¿cierto? 18 años después, seguimos ahorrando el 10%. Y la verdad las cosas es que está bastante claro hace mucho tiempo que tenemos que subir eso. 6% es lo que más o menos ya se ha ido acordando, que es lo que necesitamos en el horizonte cercano, eh, y, y tampoco está tan claro que hasta ahí tenga que ser. En los países de la OCDE, ¿cierto? Estamos hablando de un 18, un 19%. No podemos tener mejores pensiones si no finalmente ahorramos más. Entonces, y ese es un ahorro, hay que generar eso. Empezar a llegar a acuerdos en la práctica implica que vamos a ir caminando hacia allá. Entonces, ahí yo creo que hay un cierto pragmatismo en la solución que se ha estado planteando. De nuevo, si uno quiere torpedear esa solución, sobran
argumentos, especialmente si uno dispara desde la galería, para empezar a encontrar todo malo, especialmente cuando en particular no se han dado las fórmulas específicas, porque la fórmula específica es parte de lo que se tiene que acordar. Tenemos que darle el espacio para que eso ocurra. Eh, y entonces ahí entiendo que hay, bueno, un conjunto de elementos que se han estado mostrando en la comisión, pero obviamente los temas que están hoy día en el nudo son, eh, por una parte, identificar la magnitud de ese préstamo. Ujú. Por otro lado, el tema que pareciera ser que hay bastante más acuerdo respecto de lo que llamaron el bono tabla, ¿cierto? Que en la práctica equivale a decir, mira, en realidad en Chile vamos a tener una tabla de mortalidad única, ¿ah? No una diferenciada de hombres y mujeres, que en la práctica es lo que hemos tenido, y para eso se requiere cierta compensación. Y eso es algo que también, bueno, nosotros en la comisión del 2014 recomendamos que ocurriera, ¿cierto? No podíamos vivir con tablas diferenciadas, digamos. Esta es una forma interesante de recoger esa propuesta. Y el otro tema que también está en discusión es el tema de la mayor competencia en el Claro, sistema FP y, claro, y- y se está hablando entonces de la licitación de stock, por ejemplo, que de claro. nuevo es una medida que nosotros recomendamos en la Comisión de Pensiones del 2014. Eh, d- Todas las medidas tienen, bueno, muchos detractores, ¿cierto? Y gente interesada, digamos, en que eso vaya adelante o no, pero hay que construir sobre aquello en lo que parece que puede haber acuerdo. ¿Es toda la reforma? No, no es toda la reforma, porque en verdad uno no entiende mucho por ejemplo, eh, vamos a dejar este famoso bono tabla, si es que eso es lo que se va a materializar, pero no ajustemos la edad de las pensiones, ¿cierto? De hombres y mujeres, que explica de manera muy importante la diferencia Claro, de en los, montos de pensiones entre hombres y mujeres, ¿cierto? exactamente. David, déjame preguntarte lo siguiente. Conversamos a esta hora con el economista y académico de la Universidad Católica y además expresidente de la Comisión Asesora Presidencial sobre Pensiones en Bachelet 2, David Bravo. David, hay un barrido bien interesante sobre los temas más importantes, porque aquí, como decía, hay mucho ripio, ¿no? Que tiene que ver con a qué galería le estoy hablando, cómo yo capitalizo esto para mi propio interés electoral, en fin. Pero poniéndonos serios, que es lo que estamos intentando, ¿verdad?, hacer tú y yo. Quiero preguntarte lo siguiente. Uno de los nudos que yo he escuchado por parte ya del oficialismo es cómo se va a financiar ese préstamo. Para que todas las personas que nos escuchan hasta ahora, lo explico en fácil, los actuales cotizantes le prestan a los actuales pensionados para subir las pensiones hoy un porcentaje que más o menos podría ser de un 2% de este 6% adicional, con digamos, la perspectiva de que eso se va a devolver, ¿no es cierto?, cuando este actual cotizante se jubile. La pregunta es, ¿cómo se devuelve? ¿Con qué plata? Y ahí está puesto un poco, digamos, la incertidumbre. ¿Cómo lo ves tú, ese punto? Mira, lo primero que hay que determinar es cuál es la magnitud de esto, Claro, ¿cierto? Y sobre eso, y por lo tanto, ahí es donde yo creo que los números tienen que estar bien claros. No me pareció que estuvieran tan claros, lamentablemente, en el informe segundo de la mesa técnica. Este que salió muy precipitadamente, ¿cierto? Probablemente fue claro. por eso. No aquí de nuevo es una intervención, se produjo una intervención que afectó la calidad del informe, porque ese informe a lo mejor habría traído mucho más elementos técnicos de acuerdo. Eh, una de las cosas importantes acá es lo siguiente: si nosotros ponemos la meta en los objetivos, acá lo que hizo la comisión, esa mesa técnica en su primer informe fue muy importante porque había que ponerle número a esto. Eh, Tenemos pensionados actuales y tenemos pensionados futuros, ¿cierto? En 5 años más, en 10 años más, en 50 años más. Y una reforma del sistema de pensiones tiene que tener en cuenta a todas esas personas, no tiene que ser eh, por, por responsabilidad fiscal, por sustentabilidad del sistema, tiene que hacer ese trabajo bien hecho, responsable, incluso por razones éticas, ¿cierto? Porque básicamente
eso es solidaridad, a mi juicio. Solidaridad, la verdadera solidaridad está en que nosotros no podemos simplemente arreglarnos con una reforma que satisfaga a los que actualmente están mencionados bueno, los demás iremos viendo en el camino. Es imposible. Una reforma de pensiones es lo suficientemente costosa como para poner en problemas a un país si es que los cálculos se hacen mal. Claro. Entonces, la parte cuidadosa acá es, nosotros queremos que, se ha dicho, que las personas tengan tasas de reemplazo, ¿cierto? Que sean adecuadas. Esas tasas de reemplazo tenemos que cuidar de que sean homogéneas en el tiempo. O sea, no solamente preocuparnos porque las tasas de reemplazo sean adecuadas a los actuales pensionados, sino que a todo el espectro de pensionados hacia adelante. Y entonces la comisión lo que mostró es que una vez que entró la PGU, las tasas de reemplazo eh, eh, di- básicamente se incrementaron para un espectro grande de pensionados actuales. Eh, Salvo para un grupo, ¿cierto? Que está, pareciera estar relativamente más deteriorado, pero no son todos pensionados actuales, son personas que tuvieron una cantidad importante de años de cotizaciones, 15 años de cotizaciones, 20 años de cotizaciones. Ahí las tasas de reemplazo que esas personas tienen estaban del orden del 50 al 60%. Eso fue lo que identificó esta mesa técnica. Y por lo tanto, eh, el primer elemento era determinar cuál es ese grupo de personas. Entonces, no son todos los pensionados actuales, Ujú. sino que ese grupo. El gran problema que tenemos es que las tasas de reemplazo van a ir todas cayendo en los próximos años. Y entonces no podemos simplemente ahora pasarnos, digamos, con lo que sea, recursos fiscales o con préstamos desde los cotizantes o cualquiera sea esa modalidad, sin hacernos cargo de las pensiones futuras. Y las pensiones futuras se dice livianamente, bueno, pero sí, para eso está la mayor cotización. Bueno, pero hasta ahora no hemos cotizado ni un peso adicional, ¿cierto? Y además, en el futuro, las pensiones van a caer porque las rentabilidades van a ser inferiores en general y porque además la sobrevida va a seguir creciendo. Entonces, definitivamente los pensionados futuros van a tener peores pensiones que los actuales. Y eso es un tema que tiene que estar muy presente. Se acotó en la mesa técnica, en el primer informe, se acotó a ese grupo. En el segundo informe, esto fue mucho más difuso, porque pareciera ser que el encargo que tuvo la mesa técnica fue como hacer algunas simulaciones para distintas categorías de tramos de cotización. Y por eso es que me parece a mí que lo primero que tiene que estar muy bien justificado en el acuerdo es, esto no es a todos los pensionados actuales. En segundo lugar, lo otro importante, acá hubo pensionados que retiraron fondos de pensiones. Cuando se dio el tema de los retiros, digamos, la locura, digamos, llevó a que se le permitiera retirar fondos a pensionados actuales, y son pensionados a los que su pensión cayó en un 30%, digamos, después de haber hecho los retiros, ¿no? Entonces, eh, acá hay que usar un solo parámetro y es básicamente las tasas de reemplazo sin retiro. Y eso es un poco lo que me gustaría ver después como justificación. Entonces, uno, ¿cuál es el universo? Obviamente, mientras Ya. yo más laxo sea, voy a querer darle más a todo el mundo, lo cual por razones políticas va a ser una tentación que hay ahí, y uno esperaría que este acuerdo bien basado técnicamente equilibre pensionados actuales y pensionados futuros. Una vez que se determine ese universo, entonces tenemos que ver qué es lo que significa eso en términos de recursos, y es como se está hablando, un 0,3, un 0,5% de lo que sería como el equivalente a una cotización, ¿cierto? Eso es básicamente lo que se tiene que determinar. Por supuesto que mientras más gente ponga, más caro sale, ¿cierto? Pero tiene que hacerse con esa. Y entonces tiene que estar muy bien justificado. Y lo otro que tiene que estar muy bien justificado es cómo se asegura que efectivamente estos recursos en realidad van a ser propiedad de las personas, digamos, ¿cierto? De los cotizantes. Y entonces hay parámetros bien estrictos que creo yo que se van a tener que especificar, para que efectivamente se consideren así. Las personas pueden estar tranquilas de que en verdad
estos recursos van a volver a sus cuentas y finalmente van a ser parte de sus pensiones cuando llegue el momento de pensionarse y simplemente no es un vale, ¿cierto? O algo por el estilo. Claro. Entonces, ahí la letra chica, y esperamos que haya hartas letras chicas en el acuerdo, tiene que entrar en esos detalles para que esto sea, para que flote, por así decir, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí déjame puntualizar solamente lo siguiente. Tú estás diciendo que entonces este préstamo que sale de la cotización tiene que determinarse muy claramente cuál es el universo, a quién se le va a prestar ese dinero y a quién se le va a devolver. Y ahí la pregunta respecto de lo que señalan algunos, sale del propio cotizado, o sea, las platas, ¿cómo se devuelven? ¿Cómo el Estado devuelve en 20, 25 años más? ¿Esto a cuenta de qué? ¿De impuestos generales? ¿Cómo, de dónde sale esa plata? Claro, bueno, es que son los temas que uno, claro, uno puede tener opiniones, ¿cierto? Pero eh, lo que hemos escuchado, lo que hasta ahora hemos escuchado, ¿cierto? De los senadores que han Ujú. estado hablando, es que eh, entiendo que esto va a estar en alguna institución, que no va a ser exactamente una institución estatal. Se han hecho ahí algunas sugerencias, que por otra parte, eh, esos recursos además tienen que, yo digo, si yo cotizara hoy día 0,5%, eso tendría una rentabilidad, ¿cierto? Entonces, Claro. bueno, esos recursos también tienen que tener una rentabilidad de mercado, ¿cierto? No puede ser simplemente que me van a devolver la cotización, pero sin rentabilidad, digamos, porque si no, no sería equivalente, ¿cierto? Bueno, todos esos detalles entiendo que son algunos de los que se han estado especificando. Hay algunas cosas que se mencionan en el informe de la mesa técnica, otras no. Eh, eh, y entonces, ahí es donde yo creo que tenemos que esperar. Ya. O sea, esta propuesta va a ser más sólida si efectivamente tiene más detalles. Entonces, que se demore un poco el acuerdo, está bien, que se demore, por favor, póngale mucho detalle. Por supuesto que después a eso va a haber que ponerle reglamentación, va a haber que ponerle mucho más trabajo técnico todavía cuando ya llegue el momento de votar las normas y todo eso, pero necesitamos que ese acuerdo salga por lo menos con lo que se ha enunciado, ¿cierto? Lo que se ha enunciado es que ese es el espíritu, y si eso es así, es una forma, yo diría, bastante creativa de poder abordar este tema y salir del entuerto, empezar a cotizar y al mismo tiempo tratar de satisfacer uno o dos objetivos al mismo tiempo, con el poco margen de maniobra que tenemos. Porque uno podría decir perfectamente, bueno, pero esto que el préstamo sea de cargo fiscal en la transición, ¿cierto? Correcto. Pero, y no necesitamos más préstamos después porque ya va a haber subido la cotización, pero sabemos que las Exacto. arcas fiscales están bastante sobreexigidas. Correcto. Mira, volviendo, se nos va acabando el tiempo, David, pero para precisar, volviendo a la pregunta que yo te hacía originalmente, ¿no es cierto? Por un lado, no más AFP, por otro lado, todo a capitalización individual. Y lo que decía, por ejemplo, la ex ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Saldívar, por adquirir el todo, podemos terminar en el nada, ¿no es cierto? Que es para ambos lados, para ambos extremos. Entonces, eso por un lado te lo quiero plantear y lo segundo, y quiero también tu opinión respecto de cómo observas la postura de las AFP. Mira, ahora leí en el Mercurio que hay un informe de Econsult, obviamente encargado por la Asociación de AFP, que dice que habrá una menor rentabilidad por licitación de afiliados y que esta bajaría las pensiones en un 12%. O sea, ha habido una ofensiva también de la Asociación de AFP para, digamos, cuestionar y deslegitimar este mismo informe de la Comisión Técnica. En la licitación de stock, por ejemplo, que es una manera de darle más competencia de los actuales afiliados para darle más competencia al sector. ¿Cómo ves en definitiva esto? Veo que, como en todas las cosas, está mi recomendación, ¿cierto? Que no necesita mi recomendación, pero mi recomendación a esto sería que la comisión que está trabajando en esto del Senado le ponga el mayor detalle posible a todas las normas. Sé que ellos están conscientes también de eso. El mayor detalle posible ya en el informe técnico del,
el informe de esta mesa técnica viene un conjunto de normas, por ejemplo, en el caso de la licitación de stock, que son aspectos que se le añaden para que la propuesta sea, cubra mejor algunos comentarios o detalles técnicos. eh, y, y creo que eso es importante. Después, me parece a mí que en esta materia va a haber inevitablemente discusiones y discrepancias. Y por cierto, no me parece mal, digamos, que quien quiera decir algo lo diga, pero yo creo que acá hay una voluntad de tratar de llegar a un acuerdo. La posibilidad es muy pequeña, la tenemos ahora, y ojalá que se pueda materializar. Mi opinión es que acá necesitamos hacer una licitación de stock, tal como, por lo menos en mi opinión, debió haber ocurrido ya hace tiempo. Eso lo propusimos así en la comisión del 2014. Yo estoy bastante cercano a la postura que tiene Salvador Valdés y a la Claro. propuesta que estamos haciendo, que he estado llenando de más detalles. Y me parece que hay que buscar una fórmula que asegure que tengamos, eh, que tengamos menores costos finales, porque estos costos los paga el afiliado, y sin poner en riesgo la rentabilidad. Y creo que es parte del acuerdo. Creo que esto va a ser difícil llegar a acuerdos si es que no están estos componentes, si es que no está el componente de la licitación de stock. El gobierno apuntó en un inicio a separar completamente la Claro. industria, ¿cierto? Y creo que eso es más bien una refundación. Es conveniente políticamente porque le permite al gobierno decir se acabaron las AFP, ¿cierto? Claro. Parcelamos todo lo que eran las distintas funciones, pero no vale la pena el riesgo, ¿cierto? No sabemos en qué mundo vamos a estar, no sabemos si no está garantizado que las economías de escala, digamos, realmente se van a traducir en menores costos a las personas. Y por eso que la licitación de stock me parece a mí que es como el camino correcto y hay que ser lo más fino posible. Habrá que afinar todos los mayores detalles y luego habrá que tener, creo yo, convocar, digamos, a ya expertos en toda el área de finanzas, ¿cierto? Para poder ir afinando estas normas antes de que obviamente se implementen. Todo ese tipo de cosas se puede considerar en el proyecto de ley, cierta gradualidad para efectos de que todo se quede muy bien afinado, digamos, para no Ujú. arriesgar lo que queremos, pero creo que sería absurdo quedarnos sin reforma, es básicamente por darle en el deseo, ¿cierto? O a quienes han sido bastante maximalistas en esto, o bien simplemente a quienes, bueno, no les parece, ¿cierto? No les parece y obviamente esto va a afectar a las AFPs actuales, sí, las va a afectar. Y creo que está bien que les afecte. O sea, honestamente, digamos, está bien que les afecte si es que efectivamente hay espacio para que disminuyan los costos, ¿cierto? Y eso es algo que básicamente va a determinar un mecanismo de mercado, ¿cierto? Que es una licitación. Entonces, digamos, creo que hay que seguir adelante, no distraerse Perfecto. en el camino, y sí entregar los mayores detalles posibles, porque una vez que ya se entrega, vamos a tener ahí todos los elementos como para poder hacer la discusión y en el camino creo que ojalá que pueda ser exitoso en esta ocasión, ¿cierto? Creo que el país se merece que tengamos que tengamos una reforma en este periodo, y sería un gran logro y esperanzador, yo creo, para lo que queremos que sea Chile de aquí a 25 años más, el que demos vuelta a esto, ¿cierto? Esto es como dar vuelta al partido. Después habrá otros desafíos que tendremos que ir enfrentando en pensiones y como país también, ¿cierto? Pero el partir con un acuerdo en reforma de pensiones que ha sido tan difícil podría ser como el punto de inflexión de la Correcto. situación por la que hemos pasado como país. Perfecto. David, bravo, gracias por haber estado con nosotros y entregarnos tu visión, en tanto también, como decíamos, ex presidente de la Comisión Asesora Presidencial sobre Pensiones bajo el gobierno de la presidenta Bachelet II. Que tengas un muy buen día. Muchas gracias, Mirna. Que estés muy bien.
Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en copeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia: tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia, Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a entrar de lleno en lo que está pasando en Venezuela a pocas horas ya a esta altura, pocos días, un par de días para que nuevamente asuma otro periodo Nicolás Maduro. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.